Bien, iniciamos esta segunda sesión del curso de literatura de cuarto grado. Estamos admitiendo ya a los estudiantes Nayeli y Juan David, quienes son los que han asistido a esta segunda sesión de clase. Y vamos a hablar sobre la obra de Kafka, primeramente, de Franz Kafka, y de su gran obra llamada La Metamorfosis, que seguramente sé que te va a llamar la atención. Bien, y comenzamos con, un momentito, con Franz Kafka y su época. Un momento, que estos son los temas que vamos a tratar. Un momentico, muchachos, que se me descontroló un poquitico el mouse y me avanzó a las páginas que no correspondían. Un momento. Ok, aquí tenemos la biografía ya de Kafka, y nace en Praga en 1883 en una familia judía de habla alemana. Su educación estuvo marcado por el deseo de crecer socialmente de su padre, con el que el escritor mantuvo unas relaciones muy problemáticas por el carácter duro y autoritario. En las cartas al padre, pues se declara más próximo a la familia materna. Él estudió derecho y se empleó como pasante de un abogado. Trabajó como asesor jurídico en dos compañías de seguro, realizó viajes y pasó estancias en sanatorios para curarse de la tuberculosis, que finalmente acabó con su vida. Así como en el caso de Dostoyevsky, pues figúrate que el padre quiso que su hijo estudiara una profesión, pues, y él la hizo, pues. Pero a la muerte del padre, pues tomó el rumbo de lo que realmente le gustaba. Algo así pasa en caso de Kafka. Es como un conflicto paterno, pues. Y como te puedes dar cuenta, pues estudió derecho y no era un escritor así que, sino que ya él tenía así su profesión y la ejerció durante un tiempo, pero algo pasó que lo llevó a la escritura. Y finalmente, pues conocemos las circunstancias en que lo llevan a la muerte. Copia esta parte interesante de lo que es la biografía de Frank Kafka.
Bien, y avanzamos con la siguiente lámina. Siguiendo con Frank Casca, pues tuvo poco apoyos personales. Su amigo Mac Brock, quien salvó toda su obra, y su hermana Otla fueron los más cercanos a él. Y este chico, porque era un chico para la época, también era travieso. Sí, claro que sí era travieso como todo, pues tuvo varias amantes, pero varias de ellas eran problemáticas, eran tóxicas, vamos a decirlo así en términos actuales. Entonces, yo sé que aquí mucho le gusta hacer mención a la tóxica. Pues, bueno, tenía varias de ellas que eran problemáticas, como la de Felice, pues 2 veces se comprometió con ella en matrimonio y en las 2 ocasiones la chica rompió con el matrimonio. Y la más armónica de todas ellas, pues se llamó Dora, con la que vivió hasta los últimos días de su muerte. Bien interesante, porque aunque Feliz lo dejó 2 veces plantado en el altar, se casó con Dora, que fue la que vivió en los últimos años de su vida, hasta la muerte. Hay algo que es interesante mencionar, es que de su relación con Milena, que era otra, pues hubo el testimonio epistolar de unas cartas que él le escribió a la chica. Entonces, era tremendito, ¿no? Francasca, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, tuvo sus buenas obras. Me imagino que tuvo mucha inspiración para hacer eso. Entonces, eh, Francasca, claro, Francasca era bien parecido. Y la causa, sí, de su muerte fue, como lo señalé en la lámina anterior, pues una tuberculosis laringea que dio el fin a este grandísimo escritor, que también era perteneciente a la religión del judaísmo. Entonces, sus relatos, pues, él estaba muy involucrado con los movimientos del modernismo, el expresionismo y el existencialismo. Y sus géneros más destacados dentro de sus obras son la novela, la epistolografía, y que fueron las más sonadas, pues, dentro de ella. Y sus obras más sonadas, pues, tenemos El Proceso, El Castillo, En la Colonia Penitenciaria, Un Artista del Hambre, y una que es la que vamos a analizar, que es La Metamorfosis. Entonces, por acá seguimos avanzando con la vida íntima de este personaje, ¿no? Tremendo, ¿no? Contexto histórico de Frank Kafka, el contexto histórico literario, y vamos a analizar ciertos aspectos de ello. Entonces, los acontecimientos históricos para la época de él, pues la Revolución Rusa de 1917, la Primera Guerra Mundial, los primeros años de la República, Checoslovaquia, y las marchas de Mussolini sobre Roma y el ascenso al nazismo, pues fue el contexto histórico, vamos a decirlo así, de Frank Kafka. Entonces, eh, hay una expresión que, hay una expresión de lo que es Kafka, cuando se dice que se señala el término kafkiano hace referencia de describir insólitas situaciones, por muy absurdas y angustiosas que sean. Cuando dicen, mira, es algo kafkiano, es algo insólito, es algo kafkiano. Y bueno, esto es una acotación de lo que es la vida de este grande escritor. Vamos a seguir por acá. En el contexto histórico, pues tenemos también los acontecimientos filosóficos
de las tres corrientes que se destacaban para la época, el marxismo, el psicoanálisis y el existencialismo. Te recuerdo que Kafka, pues, él era un apasionado también por el existencialismo. Entonces, eh, un momentito, ya va, un momentico, por favor. Su estilo peculiar literario, pues, ha sido muy asociado a lo que es el existencialismo y también influyó el expresionismo. Entonces, estudiosos de la literatura de Kafka, ellos discuten cómo interpretar al autor, pues algunos hablan de la posible influencia que tuvo la ideología política, la religiosidad, la misticidad, mientras que otros se fijan en el contenido psicológico de sus obras, pues él era un apasionado de estas tres corrientes. Dentro del contexto histórico, pues tenemos que Praga era una urbe floreciente y pues su población estaba caracterizada por el mestizaje que integraba la mayoría checa y cuatro minorías alemanes, judíos, húngaros y croatas. El alemán era el idioma hablado por una minoría adinerada e influyente como la familia de Casca. Ay, qué chévere, tenía platita y platita de la buena. Entonces, como dato curioso, pues las relaciones personales de Kafka tuvieron un gran impacto dentro de su escritura. En particular, bueno, la del padre, pues por eso es que hay una de sus redacciones, se llama Carta al Padre, y también la de su prometida feliz, que me lo mencioné en láminas anteriores. Entonces, eh, otro dato curioso es que Jean-Paul Sartre, Luis Borges, Gabriel García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por las obras de Kafka, tomados así como que una inspiración, wow, Kafka. Entonces, eh, la siguiente lámina, ve tomando apuntes, recuerda tomar apuntes, no hace falta que yo les diga, tomen apuntes, porque ustedes no son niños de preescolar. Pasen, vean las láminas y vayan tomando sus datos. Dentro del contexto literario, pues las transformaciones ideológicas, económicas, sociales y culturales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX producen innovaciones y en la novela se intentará reflejar la desorientación y confusión que caracterizan al mundo moderno. Entonces, en cuanto a sus obras, solo unas pocas de sus obras fueron publicadas durante su vida. La mayor parte, incluyendo los trabajos incompletos, fueron publicados por su amigo Max Brod, porque resulta que Kafka, al momento de su muerte, pues quería que todas sus obras fueran quemadas. ¿Ves? O sea, es como decir, muero yo, mueren mis obras. Pero su grande amigo Max Brock ignoró ese deseo del autor. Así que no destruyó ninguno de sus manuscritos y gracias a esa idea de su amigo Max, pues conocemos las obras de este personaje. Kafka es un escritor solitario que no se puede encuadrar claramente en ningún movimiento literario, pero él responde al espíritu general de la época. Coincide con la eclosión del expresionismo. Él se inicia, o sea, él aprovecha este momento para iniciarse dentro de la escritura, pero toma parte del expresionismo y existencialismo, así como el realismo mágico. Entonces, coincide con el expresionismo, que es el precursor del existencialismo y del realismo mágico. Entonces, avanzando con la siguiente lámina,
Kafka coincide con algunos planteamientos del movimiento expresionista, que es una técnica deformadora que reduce a caricatura la realidad para mostrar la hipocresía y la crueldad. También coincide con la visión subjetiva de la realidad por la concepción pesimista del ser humano. El racionalismo, por su parte, en la expresión, va a ser una tendencia de experimentalismo y a la innovación formal, donde va a haber un cuestionamiento del concepto de verosimilitud. El hombre era estudiado, así que tenía grandes dotes para la escritura y gracias a este amigo, pues, eh, podemos conocer hoy en día lo que es sus grandes obras. Bien, un dato curioso es que durante casi año y medio, Frank dejó de escribir, estuvo ausente dentro de la literatura y esto debido a un acontecimiento familiar. El chico pues tenía una hermana y esa hermana, el esposo tenía que alistarse a la guerra y al hombre alistarse a la guerra pues la hermana queda sola. Entonces la hermana tuvo que incorporarse, o sea, nuevamente integrarse a la familia y se tuvo que hacer cargo Frank Casca de la dirección de la fábrica de la familia, porque eran personas pudientes, pues. Y su hermana, pues, debió trasladarse a la casa familiar. Entonces, esto trajo como consecuencia que el escritor, pues, durante año y medio, pues, no hiciera ni un eco en la escritura. Entonces, seguimos acá. La presencia de personajes que suben crisis íntimas son parte del contexto histórico de sus obras. El propósito de producir una fuerte impresión al público, mostrar lo caótico, lo feo, lo oscuro, se ven en sus obras literarias. Y es que el movimiento expresionista se manifiesta en pintura, cine, literatura, y entre ellas pues destaca el Valle Inclán con su teoría del esperpento. El existencialismo, momentito, se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero Casca o Wright fueron algunos de sus precursores. Estos reflejaron en sus obras la deshumanización, la pérdida de identidad y la confusión. Y Kafka está incluida en el grupo de intelectuales del Círculo de Praga, quienes tienen en común el entorno geográfico de la ciudad. Y como inclusión es uno de los autores más importantes que realiza la renovación de la novela. En la Navidad de 1923, pues como aspecto de su vida personal, Kafka contrajo una pulmonía, pues que lo obligó a regresar al hogar de Praga. Y al agravarse pues con la enfermedad, ingresó a un sanatorio. Y sufrió pues un ataque terrible de tuberculosis de laringe, lo que hacía que tragar los alimentos pues le resultara bastante doloroso. De manera que las últimas semanas de él, pues su alimentación fue principalmente a través de puros líquidos.
Y bueno, le trasladaron a una clínica universitaria de la capital, pero falleció el 3 de junio. Y a causa de esto, pues lo enterraron el 11 de junio. Y bueno, un dato curioso es que Casca murió sin tener que sufrir el horror planeado y ejecutado por los nazis, a diferencia de sus tres hermanas asesinadas en los campos de concentración. Es decir, que aunque él murió de tuberculosis, igualmente le esperaba morir asesinado en los campos de concentración. En sus diarios y cartas, pues él se quejaba frecuentemente de que padecía dolores de cabeza e insomnio, por lo que él fue pionero, bueno, pionero no, fue partidario de lo que es la dieta vegana y de lo que es el naturismo. Bebía mucha leche sin pasteurizar, lo que pudo, entre algunas dudas, pudiese decir que para la época, pues que este consumo de leche sin pasteurizar le pudo haber desencadenado la tuberculosis. Y en sus cuadernos más íntimos, en lo más íntimo de su alcoba, pues él hablaba de demonios, derrumbamientos, embates, persecuciones, soledad. Y esto lo agobiaban mucho a él en sus pensamientos y vivía atormentado. Pero también gozó de una vida intensa, pues recuerden que tuvo varias amantes también, pero también tuvo su parte oscura, su parte en el que pues se sentía atormentado por estos males. Entonces Kafka pues solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida. Solo una pequeña parte de tu trabajo pasó prácticamente inadvertida hasta después de su muerte, porque su grandísimo amigo pues era el albacea Mac Bro. Él le pidió que destruyera todos sus manuscritos, pero Bro, bueno, como dijo que este era un hombre de escritos grandes, pues no iba a cumplir ese propósito. Así que Brook no le hizo caso y sencillamente, eh, ¿qué hizo Brock? Bueno, no hacerle caso, pero supervisó la publicación de la mayor parte de los escritos que Kafka tenía. Entonces, eh, la compañera final de Casca, llamada Dora, ¿se recuerdan de Dora? Con la que sí se casó y que estuvo con él hasta la muerte, pues cumplió su deseo, pero solo en parte. Es decir, guardó en secreto la mayoría de sus últimos escritos. Entre ellos figuran 20 cuadernos y 35 cartas. Y la búsqueda de los papeles desaparecidos de Casca, porque hubieron unos que se desaparecieron, pues continúan en varios países la búsqueda. Pero, sin embargo, igual que su amigo, pues ambos, la esposa y su amigo, pues decidieron conservar gran parte de sus escritos. Culminada la muerte, bueno, llegado al término de la muerte de él, pues los escritos de Casca, bueno, despertaron un interés del público en general, pues habían elogios hacia lo que eran sus obras y esto hizo que se divulgara rápidamente, por lo que marcó las obras de Casca, la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Eso sí, todas sus obras están escritas en alemán, excepto las cartas que fueron dirigidas a Milena, que están escritas en checo. En el año de 1920 se hizo famoso las grandes obras de Kafka en Austria y Alemania, luego en Francia, en Reino Unido y por último en los Estados Unidos. Su obra, bueno, se apreció más aún después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, en Buenos Aires fue traducido a grandes partes de sus obras y difundido a los países de la lengua española. La Metamorfosis, pues, fue un relato de enorme éxito desde muy temprano. Galaxia Gutenberg, pues, ha publicado hasta 2018 4 volúmenes de lo que es Kafka en castellano. Entonces,
En la mayoría de sus obras, pues el protagonista se enfrenta a un mundo difícil, basado en reglas desconocidas, paradójicas, y la importancia, bueno, lo bueno es que ha sido gran difundida. Y entonces aquí tenemos lo que es la obra La Metamorfosis, pues narra la historia de Gregor Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia a la que mantiene con su sueldo y que una mañana despierta convertido en un enorme insecto. ¿Puedes verlo ahí en la imagen? Uy, sí. Tras la metamorfosis, Gregor se encuentra incapacitado para trabajar, lo que obligará a su padre, a su madre y a su hermana a trabajar para sustentarse. Gregor sufrirá la incomprensión de toda su familia, que poco a poco irán despreciándolo más. Finalmente, sintiéndose culpable, dejar de comer y muere. Metamorfosis está dentro de lo que es la literatura contemporánea. Recuerda que una de las características de la literatura contemporánea es la ficción y la fantasía junto con la imaginación. La metamorfosis encierra los motivos literarios más frecuentes en toda la obra de Kafka, pues el tema, la principal pérdida del ser humano, solitario y angustiado, extraviado en un mundo incomprensible. El protagonista es un ser acorralado cuya única salida es la muerte. En cuanto a la acción, prácticamente nula. Kafka nos introduce en un mundo de pesadilla del que no se avanza. El carácter simbólico ha dado lugar a las multiplicaciones. Kafka es el testigo de lo absurdo al que ha llegado el hombre. Hace pasar ante los ojos del lector a unos seres humanos prisioneros de una red anónima que lo asfixia. El origen de ello podía estar en la dialéctica, vida privada, vida pública, individuo-colectividad, pues el individuo busca a otros porque los necesita para su supervivencia, pero el trabajo colectivo exige organización y coordinación, autoridad y sumisión. Y esta estructura social se convierte en una fuerza que no se esclaviza. Y a 10 minutos para terminar la clase, pues seguimos con Kafka. En todas las obras de Kafka está presente la idea de culpa, ya que la conformidad con el desorden anterior mencionado nos hace sentir cómplices de él y origina el sentimiento de culpabilidad. Su obra se puede clasificar en dos bloques: la obra narrativa, que tiene hacia relatos y novelas, y su obra íntima, diarios y cartas. En vida solo publicó 3 colecciones de relatos breves: Contemplación, El médico rural y Un artista del hambre. Y 4 relatos largos que son La condena, El fogonero, La metamorfosis y En la colonia penitenciaria. Otras obras muy importantes son El proceso y El castillo. Las 3 son consideradas fábulas simbólicas y en ellas se denuncia la deshumanización y la angustia social. El hombre tenía bastante imaginación y de verdad que voy a admirarlo porque yo no pudiese escribir ni siquiera un cómic. Entonces, la mayoría de los escritores y críticos del siglo XX pues hace referencia a la figura de Kafka, la figura de Kafka. Pues buscan interpretarla en función a distintas escuelas de la crítica literaria, como la modernista y la realista mágica. Entonces, el principal baluarte de sus obras es el expresionismo, pero no cualquier expresionismo, sino el expresionismo literario en alemán, pues aportó a la literatura moderna un nuevo mecanismo narrativo
Entonces, la desesperación y el absurdo, pues, son considerados emblemas dentro de sus obras. Entonces, por acá tenemos en la siguiente lámina los temas principales de la obra están relacionados con la angustia producida por el sinsentimiento de la vida, lo absurdo de la existencia y la pérdida de la identidad del ser humano. Así podemos ver varios temas, pues los 6 temas que pudiésemos destacar, que es el trabajo, la incomunicación, el poder autoritario, antagonismo padre-hijo, el sueño y la transformación. En cuanto a estos temas, el trabajo pues es un peso esclavizador, un trabajo rutinario, monótono e incómodo. Y estamos hablando de lo que son temas y sentidos de la obra de la metamorfosis. El poder autoritario, pues el autoritarismo es ejercido por personas que humillan a Gregor. ¿Quién es Gregor? Es el protagonista de la metamorfosis. Entonces, el antagonismo, pues Gregor está sometido a su padre. Su sentimiento de culpa hace que pague la deuda por él. Y la única expresión de su culpa, pues será la muerte. Uy, qué terrible, pobre Gregor, lo que tuvo que haber pasado. En cuanto a la transformación, parece ser una metáfora de la persona inadaptada que lucha por conservar su identidad. También puede ser interpretado como la deshumanización, la animalización de las personas en la sociedad hostil. A mí me encanta esta obra porque es un poco incomprendida, pues. En cuanto al sueño, pues los sueños revelan realidades de nuestra alma humana, temores y deseos que no resisten a la luz del día. Pero en la obra de la metamorfosis, lo soñado resulta ser lo real y tiene que convivir con otra realidad. Por eso dice que se convierte en un insecto, que era algo que pudiese haber sido soñado, pero era lo real y tiene que lidiar con esto. Características formales de la metamorfosis. En cuanto al narrador, pues el punto de vista es el de un narrador omnisciente en tercera persona. Hay una técnica de distanciamiento entre el narrador y lo que se relata. Y al quedar el personaje transformado en un insecto, muestra su dolor y angustia sin patetismo, dando a lo narrado un tono objetivo. Tienen que leerla para que la puedan comprender. Entonces, aquí tenemos la estructura de lo que es metamorfosis. Comienza en el amanecer del primer día cuando Gregor se despierta transformado en un insecto. Los cambios afectan en un principio solo a su cuerpo, ya que se sigue pensando en sus reflexiones habituales, levantarse e ir a trabajar. La transformación afecta también al padre, que adquiere una conducta más violenta, pues ahora ya Gregor no va a poder trabajar, sino que ahora le toca al padre. El momento de intensidad pues se produce cuando Gregor consigue abrir la puerta ante el horror del apoderado y su familia. El padre le da un violento empujón y Gregor, sangrado, cae al fondo de su habitación. Uy, claro, porque no querían que los demás vieran ese aspecto de este chico. El tercer clímax de la obra se produce cuando Gregor, embelesado por la música que toca la hermana, sale de su habitación, lo que provoca el pánico de toda la familia y de los huéspedes. La hermana le sugiere a Gregor que debería de desaparecer. ¿Y este qué hace? Deja de comer y muere. La muerte de Gregor pone fin a todas las tensiones
de tal forma que el epílogo refleja la auténtica liberación de la familia. La última transformación es que la familia se toma un día de descanso para salir al campo de excursión. Y aunque es una obra que tienes que leerla, pues si no la lees no vas a poder comprender acerca de lo que es la obra de Metamorfosis, que la continuamos en la siguiente clase del día viernes. Por lo que puedes ya, un momentico, ya voy a activar el Zoom, un momentico, por lo que puedes comenzar a hacer la actividad domiciliaria. Un momentico que aquí estoy tratando de compartir la pantalla. Bien. Sí, Juan David, a mí me gusta trabajar con materiales externos y de hecho es una obra bastante para mí inquietante, pues señala a lo que es a Metamorfosis de Frank Kafka, señala muchos aspectos donde para mi criterio, ojo, esta es mi opinión personal, es que es el reflejo de cuando las personas, cuando trabajan, cuando tienen dinero, tienen un buen estatus económico o social, pues mucha gente lo acerca, lo adopta como el amigo, el, no sé cómo le dicen acá, al que es tu íntimo amigo, al que está en las buenas y en las malas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya no se tiene esa fortuna, pues sencillamente ya no tendrás amigos, ya no tienes esa, como digo yo, esa exclusividad dentro de tu círculo, pues. Entonces pasan a ser desechados después de ser tan atendidos, tan, ¡ah! Oh, wow, el amigo. Entonces es como que lamentable, pues. No voy a asignar tarea domiciliaria porque terminamos Metamorfosis